¿Cómo les va, gente? Charlie cumplió 74 años y como todos los años salieron un montón de parásitos sin obra propia musical a vivir un ratito de la obra de García. Fulano canta Charlie, el día de la frase Charlie, el día de la poronga García y no sé qué, etcétera, como pasa todos los años. También trae algo bueno esta época, que es que hay un montón de gente también que estuvo en contacto con él a lo largo de su carrera, de sus discos, de sus distintas formaciones de bandas, que es entrevistada, y para los que les gusta, digamos, meterse un poquito en lo que es la manera del trabajo de Charlie y cómo fueron los procesos de creación de distintos discos o las distintas formaciones de bandas y qué sé yo, eso puede resultar muy nutritivo, que es lo que más rescato. Después está el pelotudo que parece que agarra Wikipedia sin ningún tipo de esfuerzo, te cuenta el mismo versito que te cuentan todos y te pone la fotito mientras dice Carlos Alberto García Moreno nació en el 23 de octubre de 1951 en tal lado y a los 4 años lo mandaron a piano y le descubrieron el oído absoluto así y así, que es realmente más de lo mismo, pero bueno, como siempre hay algún boludo que no lo escuchó, no lo sabe, etcétera, etcétera. Los tipos aprovechan para vivir un poco de la carroña de la misma historia que ya se contó 499.000 veces y de hecho se ha contado en documentales infinitos, también siendo un choreo uno de otro, de manera, digamos, casi idéntica. Alguno tiene una foto más, otro una foto menos, pero eso es todo. Así que bueno, nada, mi idea, ya digo, es desmenuzar un enfoque diferente del proceso creativo, su relación con el instrumento, la manera de encarar las creaciones, las fuentes de inspiración, ir desde otro lugar e ir desde el García que saca vida con Sui Generis, del primer disco de Sui Generis hasta Rock and Roll Show, que es el último disco que él edita y publica a través de un sello, digamos, porque está Kill Hill, pero no cuenta porque se filtró. Antes de la internación y digamos que tengamos la etapa después de García post-internación, que eso para mí es otro tema. Entonces es analizar, digamos, todo eso en contexto de la dinámica de la carrera de él a lo largo del tiempo. So, here we go. Bueno, recuerden que les dejo el link en la descripción para ser miembros, ser un simioteco iniciado y estar un paso más cerca de la iluminación musical. Y también les voy a dejar link para Simioteca en teatro entre Mozart y Bad Bunny, que la próxima fecha es el 5 de diciembre en el Abasto Concert, y ya en diciembre termino con mi amiga y yo, que ha sido un muy gratificante proyecto, una comedia muy divertida que todavía tenemos un mes más con Seba Presta, dirección de Diego Reinhold, José Scaglione, Sabrina Lara, que ahora tuvo 4 nominaciones a los premios ACE, la verdad que un golazo de proyecto, pero bueno, a partir de diciembre ya me voy a estar enfocando más en Simioteca. Así que también dejo el mismo link que vamos a usar no solo para esta fecha, sino para las fechas que vengan subsecuentemente. Bueno, y vamos a arrancar. Es muy difícil, como se imaginarán, desglosar. Tenés que dejar un montón de cosas. Si uno va a recorrer toda la discografía, tenés que dejar un montón de cosas que están buenísimas afuera de todo lo que hizo Charlie. Vamos a tratar de centrarnos en lo más emblemático, en lo que conocen todos, ¿viste? Para poder empezar a hacer un análisis, digamos, y que esto no tarde forever. Entonces, me anoté un par de temas de los más emblemáticos, probablemente los que conocemos todos, pero que a su vez sean obras muy interesantes para mencionar o para desglosar. No voy a tocar ni probablemente completos ni todas, pero la idea es ir viendo un poco los recursos, las cuestiones creativas, qué cosas están desde el principio con Charlie, qué cosas fueron apareciendo. Entonces, algo que me dijo García en algún momento y que a mí me tomó mucho tiempo entenderlo, pero hoy, digamos, creo que ya lo tengo lo suficientemente madurado, es: está todo en el concepto, man. O sea, la idea es que no importa tanto, y esto también veo que hay muchos errores. Fíjense que es muy difícil cuando alguien hace un cover de Charlie o desglosa un tema de Charlie, sobre todo si lo hace solo con piano, que no tiene una banda,
y los temas por ahí que tienen más piano justamente de los que ha hecho Charlie, que suene con esa vibra a Charlie, con esa energía, con ese el perfume a Charlie, y es porque para mí justamente lo que se pierde muchas veces es el concepto. Entonces, una de las cosas que después vamos a ir desglosando y viendo y qué sé yo, hay que tener en cuenta que Charlie tiene una manera muy de él de relacionarse con el instrumento. Mide 1,94 m, es gigante, entonces eso corresponde también con el tamaño de sus manos y eso hace que la extensión, para los que tenemos dedos cortos, es muchas veces un infierno si querés tocar tal cual las cosas, por lo menos conceptualmente hablando, porque no se maneja como todo el mundo con tríadas, o sea, acordes de 3 notas, cuando tiene que hacer cosas elaboradas con el piano. Suele pensar todo, digamos, en que el 90% de las voces líderes de los temas estén en la derecha y los bajos por ahí muchas veces son más rockeros o qué sé yo, porque la izquierda suele usarla o a octavas o con disposiciones de quintas, digamos, cosas más, más como determinantes, como más, más sencillas, si se quiere, por decirlo de alguna manera, más como concisas en la mano izquierda, y la mano derecha siempre tiene, fíjense que si ustedes agarran, no sé, toda la melo de Adela en el Carrusel se puede tocar con esto. Qué boludo. Está todo acá, básicamente. Si uno agarra, no sé, hasta Chipi Chipi, todo el mundo dice, y esto tiene que ver muchas veces cuando no termina de sonar, todo el mundo dice, yo nunca fui a New York, no sé lo que es París, vivo bajo la... Está bien, pero si ustedes se fijan realmente lo que suena, lo tenés a Charlie haciendo con su mano kilométrica una extensión de cuatro voces. ¿No es cierto? Entonces está como esto presente todo el tiempo. Lo mismo se suele tocar, no digo mal, pero incompleto, Peperina, porque Charlie tiene como 3 propuestas distintas para la melodía de la estrofa armónicamente hablando. Y arranca también con un arpegio súper complejo, donde hace 4 voces con la mano derecha. Todo el mundo suele tocar, ¿no es cierto? Con el que no está mal, pero ya vamos a llegar a ese tema, digamos, para desglosarlo. Digo, entonces, como primer cosa hay que tener en cuenta que mucho de lo que plantea está en la mano derecha, y también quizás creo yo, y también de haber conocido otra gente con oído absoluto, además de Charlie, de yo, digamos, otras personas, que creo que es mucho el enfoque de las notas. Entonces, eso hace por ahí que te pongas muy melódico. Y a mí, por ejemplo, una vuelta me pasó, y las modulaciones y todas esas cosas raras suelen ser una consecuencia por ahí de una cuestión melódica, de una cuestión de decir cómo te imaginas la melodía. Entonces a mí me pasó, tendría 18, 19 años, que, no, un poquito más, 20, ponele, sí, no más de eso. Laburaba en una agencia de lotería y estaba abriendo la persiana a las 6 de la mañana y me vino la letra con una melodía, y arranqué un cartel de Telequino que era onda: manos de tierra, piel de marfil. Entonces yo sabía que era manos de tierra, piel de marfil. Y después hace otra vuelta como esa, cambia: lágrimas de miel en tu cara, heridas de guerra en tu amor, la lluvia de abril en tu almohada y una aguja en tu corazón. Vuelve a cambiar. Y los que no están, pero estaban y siguen ahí.
Y así va cambiando un montón. Cambia de vuelta. Fantasma del este, viento hacia el sur. Entonces, digamos que los cambios se van dando muy naturales y uno empieza a seguir eso de que se te ocurre la melo y encima sabes por ahí que estás cantando. Y no es de decir me voy a poner complicado al pedo, es como que simplemente te va llevando de manera natural hacia ese tipo de lugares. Y yo creo que Charlie es el más ducho en esto, como es un tipo que le viene todo y el tipo procesa en el momento, y además al saber muchísima música, porque hay que recordar que se recibió de profesor de piano, teoría y solfeo con sobresaliente a los 13 años, esto hace además que lo que se le va ocurriendo al tipo lo puede filtrar desde la base, digamos, del conocimiento musical, desde lo instintivo, desde lo que puede tocar en el instrumento. Tiene una cantidad de herramientas, digamos, que por eso es tan difícil aproximar tal cual, digamos, su obra en muchos de los casos que vemos gente que analiza y qué sé yo. Creo que tener el lente ese, o sea, el mismo que él, es absolutamente imposible, pero ya acercarse es un quilombo porque tenés que juntar como una serie de cuestiones de comprensión, y además tenés que saber por ahí, tenés que conocer un poco al menos de sus hábitos, de sus maneras, de sus enfoques, ¿no es cierto? Bueno, imposible mencionar todo, pero ya arrancamos en Vida de Sui Generis con un tremendo clásico que es Canción para mi muerte. Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Ya en esa época, en ese contexto, no, hay que pensar que recién arrancados los 70, olvídate de la globalización, pero en la concha de tu hermana, todo así, busco en Google, busco en YouTube, etcétera, y que me llega información, música, data de todos lados. No era habitual que alguien compusiese tipo do mixolidio, que quiere decir que si uno tocase en do mayor común, lo que nos llevaría... Y no está el acorde que sigue, o tendrías que hacer... Pero ya no queda, entonces que Charlie haga sol, fa mayor, do, en sol mixolidio, y después para el estribo vaya, digamos, al tercero menor de sol mayor. Digo, ya para esa época era, digamos, como toda una novedad, ¿no es cierto? Bueno, sigue la cosa con Confesiones de Invierno, que tiene clásicos como Rasguña las piedras, Aprendizaje, aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, ¿no es cierto? Bueno, Rasguña las piedras también ya lo conocen todos, y acá está el tema que, como dice Fito, más allá de lo brillante de cómo está hecho, de que es medio premonitorio a cómo está Charlie hoy, ¿no? Porque tenemos, fíjense, vamos a hacer un cachito. Tendré los ojos muy lejos, un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Y aquí ya veíamos unos cambios interesantísimos, porque la segunda estrofa es exactamente igual, con la diferencia que termina de... para cómo sería... Vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido, la caridad ajena. Y acá va otro lado que nada que ver. Un
televisor inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Y vuelve. Una vejez sin temores. Y cuando termina ahí, vuelve a cambiar. Y un montón de diarios apilados. Pararay, babanararirara. No me acuerdo la letra. Y el fantasma tuyo, sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo. ¿No? Digo, los cambios, fíjense, ni hablar que arranca en sol menor. El nivel, perdón. Está ahí sol menor bastante clásico. Ya ahí tenemos como una pequeña modulación, pero es muy momentánea. Esto tampoco era habitual, que era como si uno hiciese. Digamos que tiene como ese airecito, si se quiere, a todo lo académico y a la estructura que agarró, digamos, durante su formación musical. Y después ya tenemos la parte como más rock and rollera del primer, digamos, del primer quiebre, si se quiere. Hasta acá es más cuadradongo. Esto ya es otra vez por intercambio modal algo que está entre la tónica de si bemol, porque acá no se percibe tampoco como tónica sol menor, pero no importa. Digamos una modulación momentánea donde los acordes se podrían tomar como que es un intercambio modal, si se quiere, a sol menor. Menos este que es mayor. Miren el rebuscamiento para volver a sol menor. Bueno, y cuando termina la segunda, no quiero hacer la octava arriba para no gritar al pedo. Y una flor cuidando mi pasado. Acá hace momentáneamente una modulación a mi menor, haciendo el quinto de mi menor, que es Si7, pero no va a do. Rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden. Y miren la manera de enlazar. Sol menor, reemplazo del quinto por armonía negativa, muy Beatle, pero nada que ver, o sea, fíjense todo el quilombo que hizo. Fíjense que esta transición es lo que les decía, es absolutamente melódica. Digo, increíble la estructura del tema, ¿no?
Bueno, en instituciones más que nada lo más hitero fue El Tuerto y los Ciegos, si se quiere. Eso era un disco donde, esto me lo contó Jorge Álvarez, que fue el productor de todo esto, o sea, fue el productor de Sui Generis y yo laburé con él en 2012, creo que fue. Ya Jorge tenía 80 y pico de años, pero bueno, él me contaba de instituciones que Charlie hizo un disco donde eran, digamos, las diferentes instituciones, la colimba, el matrimonio, qué sé yo, procesado a través de su lente. Pero claro, ya se estaba viniendo, digamos, una época donde ya se olía la censura y un montón de cosas. Entonces Jorge le dice, che, escuchame, no le podemos poner instituciones. Se pongámosle pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que suena menos importante, porque García estaba emputecido que le quería poner instituciones. Y por ejemplo, uno de los grandes temas que nos ha quedado de ahí es El Tuerto y los Ciegos. Si bien es un disco que es Botas Locas, Juan Represión, digamos, tiene muchos temas emblemáticos, por ahí no tan jiteros, pero que se han convertido como más en clásicos de culto. Bueno, ya después, en el medio tenemos transiciones, esa etapa donde buscó con Por Sui Gieco, La Máquina de Hacer Pájaros, que tuvo cosas muy buenas. Pero arrancamos con, digamos, el próximo hito, si se quiere, dentro de lo creativo de García, que es el primer disco de Serú Girán, que sin ir más lejos tiene clásicos como Etileda y sin ir más lejos y ni más ni menos Seminare, ¿no? Que ya todo el mundo sabemos. Ahora es un tema que parece una pelotudez, pero también hay que entenderlo, ¿no es cierto? Quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto Marte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. Fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos el sol que quema de amor. Pero vamos, vuelta. Bueno, acá, me distraje poniendo el sinte, pero fíjense lo que digo de lo importante también de respetar, porque hay muchas veces que con Charlie tiene que ver con acumular climas, ¿no es cierto? Tiene que ver con ir generando una cuestión o de menor a mayor o de aparición de voces. Entonces, si nosotros nos fijamos, acá Seminario arranca muy tranqui, pues lo va a tener a un Lebón muy afilado vocalmente, con una cosa muy dulce, donde arranca muy despojado el tema. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer. Y acá esto era característico. Entonces daba paso a que la segunda estrofa ya tenía, fíjense la cantidad de voces. Entonces volvemos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto Marte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para... Ahí le reyo. Para cómo era la conexión con... Sí. Entonces, volvemos a... Vas allá, pero nunca te encontrarás
fuerza alrededor. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Que quema de amor. ¿Cierto? Entonces, fíjense, más allá, va cambiando la complejidad de voces muchísimo sobre la misma estructura desde el... perdón, estribo. Pará. Ay, me olvidé si ya había tocado las dos estrofas, no importa, pero... La segunda ya... No, estaba en la primera. La segunda ya hace... Entonces, pará, vamos a vuelta. Va a modular a la menor. Detalles, pero fíjense que esto de mantener el bajo en do hace que es distinto, que si mucha gente toca no es que esté mal, pero fíjense la diferencia. Fíjense como acá también lleva toda la mano derecha, esto que les digo de ya cuando inclusive llegamos acá. ¿No? Hay mucho de ese diseño, ¿verdad? Que les venía diciendo de que esté mucho acá. Bueno, para el 79 sale La grasa de las capitales, que rompió todo. Por supuesto, tiene clásicos como La grasa de las capitales, Perro andaluz, es un temazo. Pero de acá rescato Viernes 3 AM, que además fue el primer tema que se le censura por hablar tan abiertamente, si se quiere, o tan nítido del suicidio. Entonces ya la estructura arranca sobre re menor y después va a modular, y esto sumado a la brillantez de la letra y de los climas hace que sea para mí por lejos el mejor tema del disco y un clásico. La fiebre de un sábado azul, un domingo sin tristezas, es que vas a tu corazón, destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las 3. Y ahí vuelve a arrancar, ¿no es cierto? Ahora fíjense, re menor, fa mayor, hasta ahí es re menor. De repente va a caer a sol sostenido. Do menor. Parece que nos hubiese mudado momentáneamente 2 semitonos más atrás de la tónica. Re, do sostenidos, dije bien, do. Entonces como si nos hubiese mudado y le da como que se cae todavía más. Y retoma con el enganche de fa mayor.
sueño de un sol y de un mar. ¿No es cierto? Entonces, hay que recordar que esto lo censuran por la parte de la última estrofa. Y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas. Y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bang, bang, bang. Hojas muertas que caen. No, como una parte muy fuerte. Y bueno, según el fascismo de ese momento decía que esto incitaba al suicidio, qué sé yo. Después eso viene en el 80, esto fue 78 Cerú, 79 La Grasa, en el 80 Bicicleta con, por ejemplo, dentro de las cosas joya que tiene, uno de los clásicos también de las obras compuestas por García, que es Desarma y Sangra, que acá se nota todavía que la idea, él muchas veces lo contó, que como el esqueleto, si se quiere, de lo que después fue la canción, a él se le ocurrió cuando tenía 12, 13 años, y acá se nota mucho la influencia de una mecánica mucho más académica de manejarse con el piano, inclusive en un tiempo ternario, que quiere decir que divide en tres. Nosotros hasta ahí teníamos, no sé, si agarramos Canción para mi muerte, 2, 3, 4, que es lo que suele pasar en las canciones populares, digamos, en la música popular. Acá nosotros en Desarma y Sangra ya vemos que, vamos primero con el tema del tiempo. Pero, tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, tu no, 1, 2, 3, pairira, tan, ta, ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, cosa poco habitual. Esto sí, que el nivel que tiene es una cosa alucinante. Arranca con la intro. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, tu mente una aguja, tu cuerpo un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Parte B. Miro alrededor. Otra parte. Vidas que vienen, sospecha que baña, que estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Parte C. Miren la manera de enganchar. Pero esto es lo que les digo, que acá se nota el pensamiento en melodías, ¿no?
Tariraraira. Pa 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 pa. Tanarararirura. Pa pum 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 ta gu ta gu ta. Ta bu ru ba bi bu ba. Pero qué boludo. Ahora el quiebre este. Digo, conceptualmente y además la habilidad que tenés que tener para tocarlo como se debe, ¿no es cierto? Bueno, esto ha sido un clásico. Después justamente tenemos Peperina. ¿Qué tiene? Peperina, Llorando en el espejo, Cinema Verité, Salir de la melancolía. Son todos temazos. Y acá lo que les digo, Peperina es un gran ejemplo de cómo el tipo va agregando con el mismo concepto y sobre la misma melodía un montón de climas diferentes. Qué bueno. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la gloria de ser parte del rock, tomándote de Peperina. Picamente mente pueblerina, no tenía huevos para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído: te amo, te odio, dame más. Hace otra estrofa más y después va a ir a la parte más rock and rollera, si se quiere. Trabaja en los recitales, recibiendo postales, con los visitantes, llenan los vocales. Tu cuerpo tiene pegada grasa de las capitales. Y ahí sí viene la parte que es como todo el mundo la toca. Pero recién aparece ahí en el tema original. Bueno, ¿verdad? Y después ya termina con partes que ya vimos. Pero digo, fíjense el quilombo en realidad que hay detrás de eso. Bueno, viene el 82, No llores por mi Argentina, con No llores por mi Argentina, que ya todos lo conocemos, gran tema. Y ya después, esto fue en el 82, y en el 82 mismo sale el primer disco de Charlie solista, que tiene hits como No bombardeen Buenos Aires, Inconsciente Colectivo, Superhéroes y Yendo de la cama al living. Que ahí tenemos un ejemplo de un tema que suele parecer una pelotudez, que todo el mundo suele tocarlo como una pelotudez, pero para variar, con García no es ninguna boludez. Entonces todo el mundo hace como el... y se quedan en esa. Desde el jardín, y esconderme si no quieres verme. No puedes ver amanecer con caviar desde un hotel y no tienes un poquito de amor para dar. Ahora, fíjense, en realidad lo que está pasando. Podés un trampolín, batir un récord en patín, podés meter un gol y podés dar un nombre al cielo. No puedes ver amanecer con caviar desde un hotel y no tienes un poquito de amor para dar. Digo, ¿no? Y esto sumado a lo que a esas cosas que siempre mete Charlie. Sí. Pero digo, fíjense armónicamente.
Nunca con Charlie es tan simple como parece. Nunca. Siempre hay una vuelta de tuerca, una cosa que, viste. Bueno, ya después de ahí estamos hablando de clics modernos, que todo el mundo, es uno de los discos más conocidos de Charlie, tiene cosas que son revolucionarias, como nos siguen pegando abajo. Muy conocido, No soy un extraño también, Los dinosaurios, nada, está lleno, se empieza a inspirar y acá vemos justamente cómo él va evolucionando de mucha influencia de los Beatles, pero adaptado como una cosa más de textura, más tipo folk, sin una cuestión del estilo, pero me refiero a acústica, piano, que era una propuesta más lo que tenían accesible en Sui Generis, y cómo se va modernizando ya para la época de Serú, con muchos más sintes, más teclados, más cosas, empieza a agarrar mucha influencia del rock sinfónico, se empieza a poner mucho más cinematográfico. Hoy habíamos hablado de Cinema Verité, es un tema espectacular, donde llegan con Héctor Stark a una playa y ven un Mercedes-Benz descapotable que se le metía toda la arena, que Stark, que le encantan los autos, decir, mirá qué pena esto, y ven al típico banana chamullándose la minita, y entonces te hace anteojos negros secaré, auricular, qué forro, anteojos negros secaré, auriculares en la sien, no me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirando ahí nomás. Tienes una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador. Ahora va a ir un tono, 2 semitonos más atrás de donde estaba y ni te diste cuenta con todo ese quilombo. Entonces queda. Él sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Él es Eva y ella Dan. Es na 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 na. No me acuerdo cómo dicen, intento que algo va a pasar. ¿No es cierto? Y después termina de la pluma del pavo real, crecen hasta el sol. Y vuelve a, y yo estoy con la máquina de mirar, justo en el paraíso para filmar. A otra parte. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar yo nací para mirar lo que pocos pueden ver. Yo nací para mirar. Ahora le ofrece una manzana, ahora le insiste de probar, ahora estimula sus membranas por la hotline. En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más. Hasta los pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de caré. La luna baja los telones, es de noche otra vez. No, y vuelve a terminar con eso. Digo, tiene un diseño esto que va a 300 millones de lugares distintos. Bueno, entonces nos siguen pegando abajo, tiene polirritmia, entonces empezamos a ver por primera vez ese Charlie que se empieza a poner realmente extraño con los tiempos de pa 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 pa.
hasta acá. Pero tiene esa intro de pam, pam, para, pa, pam, pam, que es como un 3x4 metido arriba, o un 6x8 metido arriba, un 4 cuartos. Tam, cant, taca, taca, pam, cata, canc, canc, taca, ca, pa, ca, pam, pam. Una cosa rarísima, muy, muy personal, muy, muy original, muy de él. Y no original de esas cosas que te chocan, sino que uno la puede escuchar tranquila. Después, de hecho, tiene el... sobre la misma base y no hay ningún problema, digamos. Bueno, No soy un extraño es un tema que también tiene un diseño. Las luces que pasan. Pero no, qué boludo, perdón. Son tantos temas y con tantos quilombos de cosas, vamos vuelta. Ahora, esto fíjense, sol menor, normal, mi bemol, normal de sol menor, do sostenido, fa sostenido. Entonces, si uno escucha los acordes de esto, por eso digo que el hilo conductor siempre es melódico, es el... ¿Qué boludo? Digo, siempre hay como una cuestión melódica que es el hilo conductor de todos estos climas. Porque si uno escucha realmente los acordes uno atrás del otro... Ahora, cuando uno le pone la melodía, eso es lo que hace que todo conecte. Y vuelve. Nada, bueno, brillante. Bueno, y los dinosaurios es emblemático porque al margen de que Charlie lo hizo, ahí ya estábamos en una etapa de Charlie más cinematográfica, muy cinéfilo Charlie, y una cuestión de que empieza a evocar mucho Kubrick y empieza a evocar muchas imágenes. Y él se imaginó en un principio que le desaparecían cosas chiquitas, un reloj, un cenicero, no sé, un vaso, hasta que como que desaparecía todo de a cosas chiquitas. Ahora, al margen de lo que haya inspirado la letra o no, escuchar el diseño del piano. Parte B.
a nada. Imaginen a los dinosaurios. Pero fíjense por todo lo que pasó. Primero, estamos hablando de un mixolidio. Diseño del motivo principal. Todo esto sobre do mixolidio. Engancha con la parte B. Semitonos, esto si bemol, la menor, sol sostenido. Es que esto si se quiere puede ser un intercambio modal, sol mayor. Parte B arranca con... Esto se puede ver de un montón de maneras, pero ponele que agarramos Fa dominante sus 4 novenas. Si bemol, Re, Sol. Y también el diseño de esto. La menor. Mi menor. Do mayor. Si menor. Y ahora quedamos en sol para... O si menor, si se quiere, arrancando de sol. Una cosa de locos. Tenemos en 1984 Piano Bar, que tiene, qué sé yo, Demoliendo Hoteles, Promesa sobre el Vide, Raros Peinados Nuevos, Piano Bar, todos temazos, todos. No se va a llamar Mi Amor, Tuve tu amor, Cerca la Revolución, Total Interferencia. Vamos a hacer el rescate acá con también una cosa rarísima en cuanto a cuestiones de tiempo. Promesa sobre el Vide, porque en realidad está pensado como 2 compases 5x8, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y uno de 3x8, entonces es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Que ya es rarísimo. Sumado a eso, nunca va al lugar que uno espera. Ya arrancó. Ya se mudó a otro lado. Sabes que no aprende a vivir, a veces estoy tan bien. Intercambio modal. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Nada, y ahí engancha con el riff de vuelta, absolutamente brillante. Después sale parte de la religión, que tiene Necesito tu amor, buscando un símbolo de paz. Que este es un tema que después lo voy a subir para el que lo quiera escuchar, que cuando Charlie cumplió 70 hacían como una movida cuando estaba todo medio quietardo, para que la gente haga temas y que yo, y yo hice un cover de eso, que está bastante piola, y también es un tema, parece una boludez. No podemos entrar en detalles de todo porque esto va a durar 8000 horas y ya estamos casi cerca de 1 hora. Pero te rezo por vos con Spinetta. No voy en tren.
Fíjense la cantidad de hits. Después viene el 89 Cómo conseguir chicas, que tiene Anedonia, Fantasy, No toquen, Funky. Eh, Toda esta parte es una parte bastante pareja de Charlie, entre minimalismo, sintes bien metidos, unas participaciones de viola a veces un poco más rockeras, a veces un poco menos, pero un audio muy estable, muy parejo, bases muy consistentes bajo bata, muy prolijo, muy pulcro, muy detallado, muy quirúrgico, con muchas imágenes, con, ya digo, mucho cine detrás de los temas. Que eso es algo que no va a dejar, de hecho, a partir de acá. Bueno, en el 90, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que tiene Filosofía Barata y Zapatos de Goma, de mí, me siento mucho mejor, que si bien es un cover, la versión del himno famosa que hizo tanto quilombo. Nada, acá vemos cosas de ese mismo Charlie, ya digo, hoy les decía con De mí, creo. Cuando estés sola, de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy loco. Digo, ¿no? Como para ver un poquito, alucinante. Después, bueno, en el medio está Tango y Tango 4, que son colaboraciones con Pedro Aznar, maravillosas. Pero bueno, vamos directamente a la obra de García. Ya en el 94, La hija a la lágrima, muy inspirado por la Odisea del espacio, Super Kubrick y Kurosawa también. Con muchos instrumentales. Ahí empezamos a ver un Charlie ya que no da tantos hits. Esto nos da Chipi Chipi, que es un tema que parece otro, que parece una boludez, pero... Entonces hasta acá tenemos Sol, Mi menor, La menor, Re, que es una progresión bastante típica. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Y ya en el estribo se va a empezar a complicar. Pasa Re menor. Si esta canción durará por siempre, por eso mismo yo la hice. Do menor, bajada típica. Segunda estrofa cambia. Yo subo la escalera, va do en lugar de la menor. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Y acá mete un La menor séptima bemol 5. Deja que uno espera, tu tiempo se acabó. Tarairatay. Lo que digo, todo lo que parece simple con Charlie no es. Y eso es lo que hace que García sea tan García, tan personal. Hay algo que hay que reconocer. Todos los que vinimos después, de alguna manera, somos muy chorros, aunque sea sin darnos cuenta de García, sea o conceptualmente o con algún giro armónico. Esta cosa de usar... está, por ejemplo, lo tenés en cosas tipo Ciudad de Pobres, Corazones de Fito, ¿no? Y es un poco lo que pasa con... O... es muy Charlie, es eso. Digo, el tipo generó unos recursos que vos decís, ¿es Charlie o es Charlie? Bueno, después entramos ya acá. La hija de la lágrima a mí es un disco que me encanta, a pesar de que ya tiene menos hits y vemos un Charlie que empieza a estar más caótico, pero los instrumentales están muy buenos, tiene un hilo conductor genial, evoca imágenes todo el tiempo, y ya después viene Say No More,
que a mí me parece conceptualmente brillante, todo el brazalete, las frases, todo a él se le ocurre también mirando la película de los Beatles donde decían 40 veces say no more, say no more, say no more, mientras bailaban en el restaurante Paul McCartney con la chica, pero ahí vemos ya en una cuestión creativa, musicalmente hablando, un quilombo de que si bien tiene, por ejemplo, Cuchillos, que es un tema que está muy bueno, ese es un temazo, pero en el disco suena como el ojete. Por ejemplo, es realmente el único tema así que rescato y jamás escucho la versión del disco. Es un disco donde no solo esta cosa del constant concept con cosas caóticas en estructura, con juxtaposición de sonidos, hay instrumentos afinados con respecto a otros instrumentos, no como en Ojo de Videotape que movía toda la cinta para que esté en un cuarto de semitono para un lado o para el otro, sino que es realmente caótico, no tiene forma, no tiene un contenido claro. O sea, está bien, refleja muy bien el momento que él estaba transitando y como obra artística a lo mejor está muy bien y conceptualmente toda la obra me parece bárbaro, por eso me parece también que vale la pena que el disco exista por eso. Ahora musicalmente hablando es un caos y el aguante me parece muchísimo peor, no rescato directamente ningún tema, parte de la misma época. Y ya después reaparece, como dice él, cuando se arma el quilombo del cacerolazo, explota toda la mierda, 5 presidentes en una semana, y él dice, Influenza es un disco muy normal cuando todo está re loco, ¿no es cierto? En la conferencia de prensa 2002. Y creo que es una buena manera, lo que hizo con el tema original de Influencia, es brillante. Es decir, si uno escucha la versión original de Todd Rundgren, no tiene, es muy superior la de Charlie. Nada, no voy a seguir ahondando porque quiero hacer un tema más y va a quedar larguísimo el video. Pero bueno, en Influencia vuelve a aparecer con Tu Vicio, que también parece una boludez, pero no es tanto. Ahí fue que yo quise ir a ver cuando se estrenaba en el Luna, no había entradas, entonces mi viejo conocía a Mario Serra, que tocaba la bata con él. Me dice, bueno, vamos a verlo para ver si te puedo hacer pasar y vamos hasta la casa. Y que vive también acá en La Plata, y ya no tocaba más con Charlie, yo arranqué la concha de mi abuela y no sé qué. Entonces al tipo le dio lástima y me dio el teléfono y me dijo, llámalo de parte mía, decir qué sé yo. Y bueno, finalmente me hicieron pasar y ahí fue que, no a camarines, ¿no? Una entrada común, pero y ahí finalmente fue que empecé a estar en contacto, digamos, con Charlie. Pero bueno, este disco tiene I'm Not In Love, la versión de Influencia, tanto la más acústica en inglés, si bien el inglés tiene mucho acento y es a veces se vuelve un poquito difícil, pero es una versión que es alucinante en clima y qué sé yo, y no tiene un carajo que ver con la versión eléctrica, que también tiene una producción brillante, y tiene un tema también instrumental que se llama Película Sordomuda, que es algo como... que a mí me encanta. Y ya después, en 2003, tenemos Rock and Roll Show, que tiene Dileando con un alma. Y el hit de acá fue Asesíname. Y fíjate, otro tema que parece una boludez. Y cuando uno se pone a desglosarlo, al principio parece que tiene 3 acordes. Cuando viniste a mí, ¿cierto? Cerré la puerta, pero abrí. Asesíname. Asesíname. Ahora parte B. Dejé tu imagen en el cajón, guardé tu alma en el melotrón. No puedo más que me des con cuentagotas tu amor. Es solo rock and roll, pero ya es mucho digo, fíjense, estamos en re mayor. Super normal. Si menor, pa 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 asesíname. Y nunca uno se da cuenta que se enquilomba como se va a enquilombar. Miren la parte B. Arranca de fa mayor, que ya nada que ver. Termina en mi y de la nada vuelve a re.
Digo, y yo voy a terminar para mí, Charlie, el Charlie creativo, el Charlie despierto, digamos, con esa chispa y con esa... Y esto también, esto por ejemplo tiene, más allá de su momento, todo con Charlie es autorreferencial. O sea, por más de que él después te lo vista en metáfora y encuentre otras inspiraciones para mezclar, siempre tiene que ver con algo que a él le está pasando, con un lugar emocional, no sé qué. Eh, y esto tiene mucho que ver con la película Lolita de Kubrick. De hecho, se puede escuchar eh, en la versión Stone de Asesíname. Didn't you have a daughter? Didn't you have a daughter with a lovely little name? Like Lolita. Y ahí arranca la versión Stone. O hay otro que se escucha 43, 46, que es cuando la piba es una escena de la película que la piba está jodiendo con un aro y qué sé yo. Digo, tiene esta cosa, y él dijo a su vez que estaba medio basado también en el síndrome de Estocolmo, como en esa cosa que tiene mucho que ver también con lo que pasa en la película. Entonces, fíjense qué manera de hilar todo, y fíjense todavía en ese último disco así del Charlie Pre-Internación, el nivel de complejidad sutil, lo que digo, complejo pero no complicado, o sea, es complicado de desglosar, pero fácil de escuchar. No es una cosa de que está en tu tierra mística otra vez, yo sé. No, es que es una cosa que no tiene 40 millones de cosas intrincadas, sino que la melodía te lo va haciendo tan fácil que por eso digo que es muy melódico el enfoque de Charlie. Fíjense que cuando no hay eso hay un riff pa 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 para pa pa o ta pa 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 o ta ca ta ca 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 ca. Digo, es como que esto es imágenes, es melodías, es la disposición con el piano para tocar. Todo lo puedo hacer, digamos, todo el diseño de la melo la puedo hacer con la mano derecha. Entonces es eso, ¿no? Para mí esto es un poco el costado creativo que yo quería tratar de sumar mi enfoque, mi ángulo distinto para el que les sirva. Y bueno, recuerden que les dejo el link en la descripción para ser miembro y ser un simioteco iniciado. Y les dejo el link para Simioteca entre Mozart y Bad Bunny. Y bueno, se me hizo de día en el camino, qué ranciedad, qué vida de mierda. Ya después voy a tener más tiempo para hacer esto antes de que amanezca, que encima ahora amanece a las 4 de la mañana, ya a las 3 empiezan a cantar los pajarracos. Bueno, nada, gente, nos vemos la próxima.